en el Espíritu, lo cual cuando estábamos estudiando estas palabras, estábamos definiendo el significado de lo que es andar en el Espíritu. Estábamos en Gálatas capítulo 5, 16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la libertad, una carga, un peso fue levantado de mí. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Esta bendición, aleluya, hay que guardarla, hay que preservarla, hay que atesorarla y dar gracias a Dios por ella siempre. Pero hoy en día hay gente bajo condenación. ¿Sabes? Si alguno hubiera pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. O sea, no te quedes postrado, levántate, busca de la gracia de Dios. Porque Dios no desea que el que cae se quede, el que caiga se quede postrado, sino que se levante, que siga adelante. Y luego, esta palabra que está aquí seguirá siendo aplicada a tu vida. Ninguna condenación. El enemigo va a venir a recordar: oh, mira que tropezó aquí, por allá, y ayer metió la pata por aquí. Esto no importa. Si con sinceridad te has arrepentido, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y esta promesa sigue vigente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son de estos que están en Cristo Jesús, que tienen esta bendición? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, ¿cuál es la diferencia entonces? Si yo deseo preservar la paz de Dios, si yo deseo siempre mantenerme libre de toda condenación, debo andar en el Espíritu. Porque al andar en la carne, entro al territorio donde soy víctima de las acusaciones del enemigo. Y él tiene argumentos contra mí. ¿Por qué? El enemigo es bien legalista. Es decir, él sabe bien la Biblia más que tú y yo. Y va a usar la misma palabra para señalar. Él mismo va a citar la Biblia. Mira, la Biblia dice aquí, mira dónde está fallando. Y entonces, la condenación y el ataque y no viene solamente de parte del enemigo para hablar mal de nosotros allá en el cielo. El enemigo nos acusa no solamente con Dios, nos acusa a nosotros directamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tenemos esa lucha. ¿Qué nos da confianza para cerrarle la boca al diablo? Nos da confianza cuando la sangre nos limpia. Y nos da confianza cuando andamos en el Espíritu. Amén. Porque cuando usted anda en el Espíritu, usted sabe que tiene la autoridad de parte de Dios para enfrentar, para resistir. Por eso dice el orden de Dios es este: someteos pues a Dios, resistid. No, el resistir va después. No puedes resistir primero y tratar de obedecer a Dios después. No, primero sométete. Y cuando te sometes a Dios, tienes autoridad y poder para resistir al diablo. Amén. Entonces de vosotros huirá. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu? No es andar flotando en una nube. No es tener alas de ángeles, volar por el aire. No es salirse del cuerpo e ir a otro lugar. El andar en el Espíritu es simplemente obedecer a su dirección, a sus impulsos, a su voz. Porque dice la palabra: mis ovejas conocen mi voz. Todo el que tiene el Espíritu Santo sabe cuando el Espíritu le habla, porque es oveja de Dios. Amén. Y está dentro de ti. ¿Cómo te va a hablar? Él le habla a cada quien como él quiera y cuando él quiera. Él va a utilizar diferentes formas y métodos de hablar, pero como eres oveja de Dios, vas a saber que él te está hablando.
¿Y qué te va a decir lo que Él quiere? Él es que sabe lo que Él quiere hacer en cierto momento. En un momento específico te puede ordenar y mandar a hacer una labor, a visitar a alguien, a ministrar una palabra, a orar, interceder, no importa. En otros momentos va a ser el Espíritu de Dios una alarma que te avisa del peligro. Te va a prohibir hacer ciertas cosas, ir a ciertos lugares. Debes oír esa alarma, debes ser sensible a esa dirección, porque el Señor te está guardando del mal, de caer en tentación, etc. El andar conforme, dice aquí, conforme es que estar de acuerdo. Los que andan de acuerdo con el Espíritu, que el andar de acuerdo indica que tú no te vas a oponer, no lo vas a resistir, te vas a rendir a su voluntad, a su dirección. ¿Cómo es posible que en este tiempo, hermano, este es un tema que debemos personalmente siempre estudiarlo? No hay que esperar a que se trate de en una serie de estudios o en la escuela dominical. Este es un tema personal que cada creyente debe tratar personalmente en su vida, porque el descuidarnos de esta faceta de nuestra relación con Dios nos puede llevar a grandes fracasos espirituales. A la misma vez, el estar pendiente de la obediencia a la dirección del Espíritu nos va a mantener en victoria y nos va a llevar a un nivel espiritual más alto, a crecer en madurez espiritual con Dios. Por lo tanto, debemos examinarnos y preguntarnos, ¿estoy yo andando conforme al Espíritu? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿la ley de quién? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Explicamos que la ley del pecado y de la muerte es simplemente una naturaleza o fuerza maligna que siempre nos lleva al mal. Esto es la ley del pecado y de la muerte. Es una ley maligna que está por naturaleza en nosotros a causa de que Adán y Eva, nuestros primeros padres terrenales, pecaron y traspasó el pecado a toda la humanidad, esa caída. Entonces hay una ley, nació en ese momento, en esa rebelión, nació la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué indica esta ley? Que todo ser humano, aunque quiera agradar a Dios con todas sus fuerzas, no tiene el poder para agradar a Dios. Por esto es que la ley que fue revelada a Moisés nos fue revelada para ser ayo o guía que nos llevara a Cristo. Nos fue dada para revelarnos el pecado y nuestra insuficiencia para luchar con el pecado. Nos fue traída para revelarnos que necesitábamos un poderoso Salvador que nos rescatara de la muerte y del pecado. Amén. Amén. Entonces, la ley del pecado y de la muerte viene a ser destruida por una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida obrando en nosotros. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Oiga bien, la justicia de la ley. Ustedes saben que la ley de Moisés tiene más de 600 leyes, entre la ley moral y la ley sacrificial y todo lo demás que hay ahí. Hay muchas leyes. Pero ahora nosotros no andamos siguiendo ese patrón, esa lista de tantos mandamientos. ¿Por qué? Porque si una persona anda en el Espíritu, cumple la justicia de esa ley y no necesita seguir esa lista. ¿Cuánto alaban a Dios por la sangre de Cristo? El Señor nos libertó, hermano, de una gran carga que nos era imposible llevar. Aleluya. Gloria a Dios.
A mí me hubiese gustado hacer una entrevista a Pablo después de su conversión y después de la revelación de la gracia que él recibió. Decirle, ¿qué tú sientes ahora? Porque este hombre era fariseo de fariseo. Lo que quiere decir que él trató al máximo y él sabía que no daba la talla, pero él trató de obedecer todo el libro y sabe que siempre fallaba. Pero después que vino el Evangelio y vio que la ley de Cristo lo libertaba de tantas responsabilidades y tantas cosas, dijo, no, pero esto es demasiado grande. Esta bendición, esta libertad que tengo ahora, ¡wow! Gloria al Señor, aleluya. Porque tú y yo, que no vinimos de ese trasfondo y experiencia de los creyentes del Antiguo Testamento, no podemos entender cuán grande era la carga de la ley para nuestra naturaleza humana. Pero ahora tú y yo en Cristo tenemos esta libertad de poder acercarnos a Dios, de ser nosotros mismos el santuario donde Él habita, el templo del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla, qué bendición nos ha dado el Señor! Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nos sigue ahora dando más definición de lo que es esta vida espiritual. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces el pensamiento es de vital importancia. ¿En qué ocupamos el tiempo de nuestra mente? Oí en un mensaje que un predicador dijo, el tiempo y el dinero tienen algo similar, y es que ambos deben ser administrados como con un presupuesto, pero la diferencia es que usted puede hacer más dinero, pero no puede hacer más tiempo. Tú puedes aumentar tus ganancias con el tiempo, amén, gloria, pero el tiempo, con el dinero lo aumentas, pero el tiempo son 24 horas, darse 7 días a la semana, no más días. Entonces, el tiempo debe ser administrado de tal manera que en todo lo que yo hago, en mi mente, tengo que tener a Dios presente. Porque si mi mente está ocupada en cosas terrenales, me voy a convertir en un carnal. Aleluya. Porque mi mente está ocupada, distraída, llevada, movida por las olas de las distracciones de esta vida, que bastantes son. Y si uno no hace un esfuerzo, así como para poder administrar bien el dinero, yo debo de hacer un presupuesto y esforzarme en cumplirlo, así con el tiempo, lo mismo, debo tener un horario, una agenda. Si yo no tomo de mi parte para tomar tiempo para Dios y administrar la forma en que opera mi mente en el Espíritu, mi mente va a ser llevada a la deriva como las olas del mar. Pero la Biblia nos ha dado, dice la palabra, que Dios nos ha dado dominio propio, y debemos saber gobernar nuestro hombre interior y poder hacer toda nuestra labor y nuestras responsabilidades y llevar a cabo nuestras relaciones, siempre teniendo a Dios en primer lugar. Amén. Y andando en el Espíritu en todo momento. No importa cuán difícil se vea, con la ayuda de Dios todo es posible. Amén. Lo importante es que haya disposición. Sí, varón. Nosotros cuando nos convertimos recibimos amenazas y acusaciones de todos los lados. Yo traigo esta colación y que me perdone Dios de una manera u otra. Voy a tomar a mi mamá de ejemplo. Mi mamá se bautizó el sábado. Gloria a Dios. Pero tú no sabes a veces de dónde viene la acusación. Ella está acusada por el sobrinito mío que tiene 8 años. Y ella le dice, tú eres cristiana, di que tú eres cristiana, y eso que eres cristiana, solamente porque ella lo corrige.
y le dice, mira, deja ese teléfono, tú estás haciendo mucha bulla. Y mira de que de la iglesia. ¿Por qué menciona la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia con una corrección? Entonces, ¿qué es lo que te quiero dejar dicho? Es que se activa de que viene un cristiano, alguien que se convierte a Cristo, se activa algo en el mundo espiritual. Y el enemigo es como decir, mira, se convirtió este, ahora hay que atacar. O a este se convirtió, ahora hay que atacar. Aleluya. Amén. Lo que pasa es que yo te estoy oyendo eso, y tú sabes que lo que tú estás hablando, yo mismo he sido víctima de esas acusaciones, pero gracias a ciertas palabras tuyas, siempre tuyas, yo he visto una cosa. Lo que pasa es que el inconverso, el que todavía no se ha rendido a Cristo, él cree que desde que tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, él cree que ya es una cosa estilo microwave, que ya tú eres santo, y no sabe que estamos en la rueda de la perfección. El Espíritu Santo nos va quitando las escamas, poco a poco, y poco a poco, hasta llevarnos a la perfección en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo Amén. pensaba que ahora mismo, yo entro en una tienda, ¿no? A comprar, yo soy un hombre que llevo muchos años soltero, yo era tremendo fornicario y tremendo mujeriego, pero cuando llegué... Esto yo quiero que al terminar en esta noche usted le pida al Señor, Señor, ayúdame y dame la fuerza en mi hombre interior, o las hermanas digan en mi mujer interior, en el espíritu, dame la fuerza de tener control Amén. de mis pensamientos. Porque la guerra del creyente se pelea en la mente. En una guerra. Y noten que en esa escritura de Corintios, donde dice derribando fortalezas, no es allá en los aires, es derribando argumentos. ¿Dónde? En la mente. Ahí donde el enemigo pone fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un argumento que Satanás ha inyectado en tu mente y ha sido aceptado por ti. Y cuando lo aceptas, se vuelve una fortaleza. Y una fortaleza es un lugar fuerte. Una mentira que se ha arraigado en tu vida y que ahora tú no tienes la fuerza de vencerla. Pero ese texto dice derribando argumentos, fortalezas. Es decir, hay un poder que sí puede derribar y destruir esas fortalezas, y es el poder del Espíritu Santo. Cuando se le hace guerra espiritual al enemigo, hay poder para romper cadenas. No hay poder humano que puede, es el poder de Dios. Pero te digo esto para terminar, porque Dios quiere un pueblo bajo el dominio del Espíritu, en libertad, porque para esto Él murió por nosotros, para que tengamos una mente, y es la mente de Cristo, una mente libre, sana, sobria, en autoridad, en poder. Y una mente así puede pensar en las cosas del Espíritu, pero de lo contrario siempre va a pensar en lo carnal, y como resultado va a andar en la carne. Porque sabe, el hombre va a donde piensa ir. Y en Proverbios declara que como el hombre es en su corazón o su mente, así es él. Y si en tu mente tú eres espiritual, vas así a vivir una vida espiritual. Tus decisiones te van a llevar a lo que es espiritual, a lo que agrada a Dios. En esta noche yo quiero que nuestro hermano Domingo pase por aquí y ore a favor del pueblo de Dios, que Dios nos ayude a vivir esta palabra y podamos nosotros ser llenos del Espíritu. Recuerde ese tema que ya lo estudiamos, la llenura del Espíritu. Toda cosa que hemos estudiado se conecta una con la otra. El poder andar en el Espíritu también nos debe llevar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, dice en Efesios capítulo 5, es con salmos e himnos y cánticos espirituales en nuestros corazones todo el tiempo. El que está lleno del Espíritu está lleno de alabanza y adoración en su corazón. ¿Cuánto le alaban? Todavía no se ha terminado la serie.
Muy buena pregunta, pero creo que no, porque a pesar de que el plan era terminar hoy, todavía hay material que es necesario que hablemos y pidamos al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a aplicarlo a nuestra vida, que es lo más importante. Dios le bendiga al hermano con nosotros. Aleluya.